Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro dominio. También en X, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Te podés suscribir, ¿eh? Te suscribís, es gratis. Tocás la campanita, recibís noticia de todo lo que estamos haciendo. Hay un trabajo de edición muy profesional, muy ordenado de parte de Mariana Peralta, ya en estos 5 años de tarea periodística que estamos desarrollando por CX30 Radio Nacional, desde libertas.uy, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Primer fundación que está abocada, dedicada, cuya misión, cuyo propósito es precisamente defender el Estado de Derecho, la República Democrática, eso que está consignado en la Constitución y muy particularmente artículos 82 y 72 de la Constitución de la República. Mira, te voy a leer este momento de un libro que vale la pena siempre repasar. Tenemos que estar ya a nivel de liciales, digamos, como en una clase de liceo o de formación ciudadana, porque en verdad lo que hay es deformación ciudadana. No hay una buena formación ciudadana, sino que han deformado la ciudadanía a través de esta desastrosa, digamos, enseñanza ideológica que se ha instalado en el Uruguay desde que el Frente Amplio asumió el gobierno de este país durante 15 años, se interrumpe ahora con este gobierno en una especie de disrupción histórica y no sabemos qué puede pasar de acá a un mes y poco respecto a lo que decida el cuerpo electoral en varios de estos temas. ¿Sabes qué dice Enrique Vescovi, el doctor Enrique Vescovi? Concebido correctamente, el Estado es una ordenación de la conducta humana hecha en función de normas o preceptos jurídicos. Eso es un Estado. Un Estado es una ordenación, o si vos querés, una tecnología compleja que ordena la conducta humana y establece entonces reglas de conducta. Esas reglas de conducta se le llaman normas o preceptos. Esos preceptos o normas de conducta son preceptos jurídicos, es decir, son leyes, decretos, la Constitución, y hay un orden jerárquico. Se le llama Estado a todo el orden normativo que existe en la sociedad. Ese es el Estado. El Estado es todo ese organigrama complejo, esa tecnología jurídica que organiza toda la vida de la sociedad reunida en una unidad territorial, espacio-temporal, donde, bueno, esa unidad territorial y espacio-temporal tiene la soberanía de aplicar sus normas de conducta de acuerdo a un orden jerárquico de normas que se supo dar a sí misma. Eso es un Estado nacional de derecho soberano. Se le llama Estado a todo ese orden jurídico o a todo ese orden normativo que existe en la sociedad o rige la sociedad. La verdadera y única realidad del Estado es una realidad normativa. Después hay un montón de teorías del Estado, un montón de autores, y ha ocurrido ya desde los años 80 del siglo XX una andanada impresionante de distintas teorías de la naturaleza del Estado, pero que no son las teorías jurídicas, son teorías sociológicas, teorías historicistas, teorías economicistas o socioeconómicas del Estado, que en definitiva son las llamadas teorías interpretativas o integradoras de las distintas realidades que explican por qué nos conformamos como Estado. Pero el Estado en su naturaleza, que es distinto, el Estado en la naturaleza de su estructura y funcionamiento, es precisamente una unidad normativa. La verdadera y única realidad del Estado es la realidad normativa. Muchos te van a decir, en su mayoría, los que obedecen a las corrientes sociológicas del Estado, historicistas del Estado, filosófico-históricas del Estado, económicas del Estado, que eso es la teoría restringida de los normativistas y que ya pasó de moda, como si hubiera pasado de moda que 2 más 2 es 4, o hubiera pasado de moda el binomio de Newton, o si hubiera pasado de moda por ejemplo, toda la teoría que formula las leyes de la termodinámica.
o se hubiera pasado de moda la gravedad. Te están diciendo que el Estado, concebido como una unidad normativa que nos rige a través de normas, es algo así como una idea abstracta pasada de moda. Y es todo mentira. El Estado funciona de acuerdo a las normas que tiene. Y los mismos que te dicen eso, que son los de corriente marxista, las distintas variantes del marxismo, el eclecticismo marxista, el marxismo trotskista, el neomarxismo cultural, el marxismo woke, es decir, hay un mundo de corrientes, todas en definitiva terminan en un modelo totalitario de interpretación sociologicista, economicista del Estado, pero terminan haciendo ¿qué? Leyes. Te terminan escribiendo leyes y te terminan formulando normas de conducta bajo el imperio normativo del Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Exacto, Ramón. Está Ramón Villa con nosotros, que está siempre muy atento y va estudiando cada vez más. Claro, tiene el monopolio de la fuerza. Y ese monopolio de la fuerza te lo va a aplicar el Estado de Derecho, que es muy benigno, porque el Estado de Derecho procura, tiene como cometido proteger nuestras libertades personales, individuales, están consagradas como derechos y cometidos que el Estado tiene de protegernos inclaudicablemente, son derechos inviolables como el derecho a la vida, el honor, la seguridad, el trabajo, la propiedad, es decir, todo eso, ¿no? La vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad son derechos inviolables, dice nuestra Constitución, formulando a partir de ese artículo 7, digamos que los principios jurídicos que le dan razón de ser a nuestro Estado como un orden normativo. Por eso, cuando estudiamos la persona jurídica, dijimos que para Kelsen, lo dijimos varias veces acá en este programa también, acá lo dice Vescovi, el Estado es persona jurídica, y así lo dice el artículo 21 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el Estado es precisamente un centro de imputación también de derechos y obligaciones. Nuestro Estado es pasible de ser sometido a juicio. Si ocurriera el plebiscito que pretende que se apruebe el PICNT, el Estado uruguayo va a ser pasible de un mundo de juicios contra nuestro Estado porque lo convertirían en un Estado ladrón. Exactamente, Ramón. Uruguay sería un Estado que le robaría el patrimonio, la propiedad privada, el dinero, y a su vez le robaría, ¿qué? La posibilidad de seguir haciendo ese dinero, de seguir trabajando. Le robaría el futuro de todo ese mercado ya conquistado, bueno, a un universo de uruguayos, pero lo establecería como norma general desde la Constitución, eliminando lo que la Constitución dice que es causa fundamental de nuestro Estado, la propiedad privada y la legítima actividad privada, eliminando lo que nuestra Constitución dice que son derechos inviolables, el derecho de propiedad privada y la legítima actividad proveniente de la propiedad privada, eliminando lo que nuestra Constitución dice que es razón de ser de nuestro Estado, como el cobijo de todos nuestros derechos, la protección bajo que el principio de la estabilidad jurídica. Cuando un conjunto de normas jurídicas se dirige a un individuo, es decir, a una persona física, cuando se dirigen y toman como centro común a un grupo de personas, ese grupo de personas pasa a constituirse en una persona jurídica. El Estado, que somos todos nosotros, es una persona jurídica que tiene derechos y responsabilidades frente a otras personas jurídicas, es decir, ante otros estados, también ante empresas, empresas privadas, ante empresas también que están dentro del Estado y ante todos nosotros como personas, cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Estado tiene la misma protección, el mismo cobijo y las mismas responsabilidades que cada uno de nosotros como individuos, como centros de imputación de normas, de derechos y obligaciones. Este estado racional, técnico, eminentemente técnico, racional, de garantías, es lo que el Frente Amplio pretende derribar, pretende eliminar para siempre. Este Estado que tiene jerarquía de normas, la Constitución que nos dice que el Estado es todo esto, que el Estado en su naturaleza del día a día es un conjunto ordenado de normas que deben ser orgánicas, no contradecirse, porque tiene el monopolio de la fuerza y nos va a imponer normas de conducta. ¿Y qué es la libertad? Bueno, la libertad en términos jurídicos, en términos sociales, en términos, si vos querés, sociológico-políticos, para el liberalismo.
de acuerdo a los fundamentos de la libertad, según ese maravilloso libro de Friedrich Hayek, por ejemplo, entre tantos otros autores, es la ausencia del monopolio del Estado. Es todo lo que podemos desarrollar en la ausencia de ese monopolio del Estado que te impone reglas o normas de conducta. Pero ese mismo Estado, cuando las reglas de conducta, cuando las leyes obedecen a la protección de nuestros derechos individuales y de nuestra libertad, tiene el monopolio legítimo de la fuerza, porque es el Estado una organización política y jurídica, una organización normativa de poder político y jurídico, que está creado, concebido para protegernos en nuestros derechos individuales, para protegernos en nuestros derechos como derechos inclaudicables, inviolables, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad. Por ende, esos derechos, a su vez, arrojan obligaciones. Y entonces, el Estado, como protector de nosotros mismos, un Estado con el legítimo monopolio de la fuerza, como diría Max Weber, protegiendo todos esos derechos que son de cada uno de nosotros, tiene un conjunto de normas organizadas sobre el principio de la jerarquía de normas. La jerarquía de normas también obedece o está impenetrada del principio de la estabilidad jurídica. Si no sería un caos, todo sería un caos. Y hay otros principios que ya vimos, que es la ley en el espacio-tiempo, también es seguridad jurídica. Todo lo que se genera bajo una ley, como derechos, no se pueden tocar, son inviolables, por más que una ley la derogue. La ley que deroga la ley anterior comienza a surtir efectos a partir de la fecha de la promulgación de esa nueva ley, generando nuevos derechos o derechos con ciertas particularidades o matices respecto a los derechos anteriores, como puede ser los derechos de la seguridad social, derechos civiles, comerciales, pero todos los derechos que se generaron por un régimen legal no pueden ser violados por ese principio de la estabilidad jurídica. Imagínate que violen tus derechos jubilatorios cuando vos ya cumpliste con el récord jubilatorio, cuando aportaste 30, 35 años, te jubilaste y que venga una ley que te diga que te va a sacar esa jubilación. Ah, sería un estado totalmente irresponsable, caótico, que no te da garantía alguna. Te irías, si podés, te irías de ese país porque es un país contradictorio, esquizofrénico. Además, no invitaría a la inversión, no invitaría a un proyecto de vida porque las reglas no son previsibles. Bueno, el Frente Amplio pretende ese tipo de Estado, en el cual las reglas no sean previsibles, sino que se vayan ajustando según la conveniencia ideológica del régimen totalitario que nos quieren imponer. Porque cuando nos dicen que pretenden tipificar el delito de negacionismo, de terrorismo de Estado, nos están diciendo que quieren convertir en una figura legal delictiva simplemente al ejercicio libre de discutir o establecer masa crítica respecto a la interpretación histórico-institucional de nuestro país. Tenemos todo el derecho, toda la libertad de opinar lo que nos parece respecto a la historia del Uruguay, qué características tuvo, de qué se trató, qué pasó en ese marco de la Guerra Fría entre los años 68 y 85, si efectivamente ocurrió. Bueno, no ocurrió, por ejemplo, terrorismo de Estado, el propio derecho te lo va a indicar como ciencia, por los principios que tiene. Pero imagínate que además te dicen que quieren tipificar otra figura, es decir, crear un delito que sea la incitación al odio o a la violencia, porque aplicás también masa crítica discutiendo esos derechos de género, dado que, como vimos recién, de acuerdo a Vescovi, que lo podés cotejar en Barbagelata, en Justino Jiménez de Arechaga, en Eduardo Jiménez de Arechaga, en el doctor Tornaría, en Casinelli Muñoz y en los doctrinos internacionales, ni que hablar, que el derecho no obedece al género, ni a la condición de raza, de etnia, ni de inmigrante, y no es social, porque la justicia no es social. La justicia es un término jurídico que obedece a las personas. Somos centros de imputación. ¿Por qué? Porque los únicos que tenemos voluntad, voluntad de acción, somos los seres humanos, los individuos. Y cuando nos reunimos varios para construir un centro de interés, llámese una empresa comercial, industrial, una industria, un emprendimiento comercial, o llámese una sociedad civil para cumplir con determinados cometidos culturales, de investigación, cometidos científicos, etcétera, bueno,
nos convertimos en una institución que es una personería jurídica, una persona jurídica que también es una unidad que pasa a ser un centro de imputación de derechos y de obligaciones. Y no hay más. Por lo tanto, el derecho penal lo que hace es tipificar figuras penales que protejan a esas personas físicas y jurídicas respecto a sus derechos, que protejan nuestras libertades. El derecho penal lo que hace es restablecer el orden precisamente jurídico del Estado y a su vez reparar el orden jurídico del Estado como la persona jurídica que nos organiza a todos en este contrato social. Entonces, el derecho penal no tiene fines de perseguir a nadie, no tiene fines ideológicos, no tiene finalidad vengativa o vindicativa, sino que la única finalidad del derecho penal es reparar en el orden jurídico, vale decir, es reparar en la violación a nuestras libertades. Por lo tanto, los delitos, los vamos a repasar en otro programa, los delitos tienen características muy particulares, son muy definibles, perdón, son muy definibles como tales, de acuerdo a la característica de los delitos, de acuerdo, por ejemplo, a la gravedad de los delitos y de acuerdo también a los derechos que atacan. Hay delitos contra la propiedad, hay delitos contra las personas, hay delitos contra la fe pública, hay delitos contra directamente la fe también privada. Es decir, los delitos son muy específicos y tienen esas características. Defendernos de la violación a nuestros propios derechos. Por lo tanto, corrigen esa conducta, restablecen esa conducta de aquellos que violan nuestros derechos. Esa es la finalidad bien clara que tiene el derecho penal. En cambio, tipificar delitos, perdón, por negar una teoría o una ideología es realmente un disparate totalitario. Y ese disparate totalitario está en las bases programáticas del Frente Amplio para un eventual gobierno que vaya desde los años 2025 al 2030. Lean las bases programáticas. Le digo a todos los oyentes, a los televidentes, a toda la ciudadanía, a los integrantes de los partidos políticos, a los diputados, senadores, a los integrantes del gobierno, lean las bases programáticas, a los candidatos a la presidencia, Ripoll, Delgado, Ojeda, Robert Silva, Manini Ríos, todos, los integrantes del Partido Independiente, lean las bases programáticas del Frente Amplio y salgan a explicarle a la gente de qué se trata y bueno, busquen cotejarlas y compararlas con los programas de gobierno que ustedes proponen dentro de sus corrientes partidarias, dentro de cada uno de los partidos, que integrarían un eventual nuevo gobierno de coalición como el que estamos teniendo hasta ahora. Vamos a una pausa, Ramón, y recibimos al Guardián de la República para seguir tratando precisamente sobre este tema. Y bueno, tres ventajas de la SAFAP que no te dicen. Hay tres grandes ventajas, además del sistema, de la capitalización de los ahorros, del sistema mixto, pero concretamente del pilar de la capitalización de los ahorros, que pretende derogar y eliminar por constitución el PCNT, que no te lo dicen, lo vamos a conversar con el Guardián de la República. Así que quédate ahí.